Muy buenos días tengan todos ustedes. En nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, quiero extender nuestros más cordiales saludos y darles la bienvenida a la 30ª Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica. Mi nombre es Gerson Vázquez, miembro de la actual mesa directiva del SMIC y del Comité Técnico de Taludes. El día de hoy fungiré como maestro de ceremonias de este tercer y último día de nuestra 30ª Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hoy se celebra el tercer día de la 30ª Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica y estamos orgullosos de poder celebrar hoy aquí con todos ustedes. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los que generosamente nos ayudaron a que este evento sea todo un éxito. Al comité organizador, doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, a la mesa directiva del SMIC 2019-2020, doctor Moisés Juárez Camarena, a los miembros del Consejo Consultivo y de honor del SMIC. Durante las próximas horas tendremos la 9ª conferencia Raúl J. Marsal Córdoba, impartida por el doctor Manuel J. Mendoza López, a quien también agradezco su presencia en este evento, y tendremos también la Mesa Técnica 1, Caracterización Geotécnica de Ciudades y Regiones, en la cual se presentarán diferentes temas de gran aportación técnica. Para quienes así lo deseen, en la parte inferior de su pantalla podrán encontrar el botón para traducción simultánea español-inglés en caso de que lo consideren necesario. Antes de iniciar la conferencia magistral impartida por el doctor Manuel J. Mendoza López, me permitiré dar la palabra al maestro en ingeniería Luis Montañez Cartazo para la lectura de la semblanza de Raúl J. Marsal Córdoba. Cedo la palabra al maestro en ingeniería Luis E. Montañez Cartazo. Buenos días. Es para mí un honor tomar la palabra para hacer una semblanza atípica del profesor Marsal y presentar a mi estimado amigo conferencista en esta ocasión, el doctor Manuel Jesús Mendoza López. Inicio con un robo a la buena. Me apropio del título de la nota publicada por el doctor Daniel Reséndez Núñez en las memorias de la mesa redonda organizada por la entonces Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos en homenaje al profesor Raúl J. Marsal en 1991, poco después de su muerte. Nuestra deuda con Raúl J. Marsal. Me refiero a nuestra deuda en plural, pues todos los ingenieros, no solo geotecnistas, le debemos a Marsal el poder hacer mejores obras con menor riesgo de falla. Más allá de ser un especialista en geotecnia e investigador mundialmente reconocido, Marsal era un ingeniero completo, con una sólida formación académica, estudioso permanente, contaba con una inquietud intelectual y creatividad sobresalientes, sólidos conocimientos constructivos, era agudo analista y cuestionador de la aplicación superficial de soluciones en proyectos complejos, crítico de sus propios análisis y diseños y sobre todo un hombre en extremo generoso en compartir sus saberes, altruista y de la más alta calidad moral. En pocas palabras, un ejemplo a seguir. En esta breve presentación de Marsal me referiré principalmente a su papel de guía para mí como ingeniero, pues aunque fui aprendiz directo e indirecto de él en el Instituto de Ingeniería, al mismo tiempo que el doctor Manuel Mendoza y varios otros jóvenes en los años 70 del siglo pasado, fui de alguna manera su auxiliar o chalán, junto con Jorge Castilla Camacho en los años 80 en la Comisión Federal de Electricidad. Las grandes contribuciones del profe, como cariñosamente pero respetuosamente le llamábamos, se concentran en 3 campos. El fundamental estudio del subsuelo de la Ciudad de México, llevado a cabo entre 1945 y 1959, en conjunto con el profesor Marcos Massari. La investigación en campo y laboratorio del comportamiento de obras térreas, principalmente de los materiales granulares usados en presas de tierra y enrocamiento, desde los años 60 hasta su fallecimiento en 1990, y el diseño de presas reforzado con base en tales investigaciones. Sus 2 libros clásicos, El subsuelo de la Ciudad de México, escrito con Massari, y Presas de tierra y enrocamiento, escrito en conjunto con Reséndiz, y con la contribución de una docena más de reconocidos ingenieros, deberían ser de estudio obligatorio en cualquier posgrado de geotecnia en México. Durante la construcción de la presa Chicoacén existía un convenio de asesoría técnica por parte del Instituto de Ingeniería a la Comisión Federal de Electricidad. El convenio indicaba específicamente quiénes serían los consultores. Entre ellos estaban Marsal
y los ingenieros Enrique Santoyo Villa y Jesús Alberro. Además, había otro acuerdo entre ambas partes para estudiar los materiales térreos que se usarían en la presa. Esto incluía actividades en campo diseñadas por Marsal y otras en laboratorio que se llevaban a cabo en el entonces Departamento de Estudios Experimentales de CFE y en el Instituto de Ingeniería, en las que participaba el conferencista de hoy, entre otros colegas. Marsal pidió la presencia permanente de 2 auxiliares en la obra. Los ganadores fuimos Leopoldo Espinosa Graham en mecánica de rocas y yo en mecánica de suelos. Polo y yo llevábamos una bitácora de nuestras actividades diarias en las que apuntábamos a mano. El profe iba cada 2 semanas a la obra y la recorría prácticamente toda. Interactuaba con los ingenieros en los diversos frentes, preparaba su reporte para el instituto y la dirección de CFE, daba seguimiento a nuestras anotaciones y ocasionalmente anotaba en la misma bitácora sus indicaciones para nosotros. Pueden ustedes dimensionar la generosidad de Marsal, llevándome de chofer en esos recorridos y dándome lecciones en campo sobre ingeniería de presas. En ese mismo plano de difusión del conocimiento, me instruyó a dar clases de mecánica de suelos en la Universidad Autónoma de Chiapas, lo cual hice durante un semestre en solitario y otro a la limón con el ingeniero Gabriel Moreno Pecero. Pero también como me comisionó para, en nombre del Instituto de Ingeniería, donarle un lote tesoro de 13 libros a la Universidad de Chiapas, que en realidad era propiedad de él. Entre los títulos figuraban Earth and Earth Rock Dams, de Sherrard y coautores, Perforaciones y sondeos, de Cambefort, Advanced Engineering Mathematics, de Kreisig, Fundamentals of Soil Mechanics, de Taylor, y Mecánica de Suelos en la Ingeniería de Práctica, de Terzagh y Peck. Casi nada. Empecé a trabajar en la comisión a finales de 1982, prácticamente a la par que el ingeniero Fernando Iriart, entonces director general de CFE, solicitó que el profe fuera adscrito por el instituto a la comisión como asesor permanente. Se convirtió así en los ojos técnicos de don Fernando en las muchas obras que entonces construía la paraestatal. Una de ellas era la presa Peñitas, tal vez la obra en la que más aprendí a la sombra de Marsal. Para los estándares de las presas de CFE, era una estructura chica de 50 metros de altura, hoy muy conocida porque se menciona recurrentemente en los noticiarios en época de lluvias. Está desplantada sobre un depósito aluvial de 50 metros de profundidad máxima al centro del cauce. En el área de desplante de la presa, el aluvión se densificó mediante compactación dinámica y CFE había previsto construir una pantalla flexible con equipo propio, pero no apropiado para ese propósito. Fue así como resultó fallida la construcción de la pantalla, quedando en el aluvión enterradas 2 o 3 almejas de excavación. Finalmente, ante mi insistencia, secundada y promovida por Marsal, se contrató una empresa especializada, la cual hizo muy bien el trabajo en la mitad del tiempo que CFE había invertido en avanzar mal hasta el centro del cauce. Ya en construcción, advertí que el material de enrocamiento que se estaba colocando no era el más adecuado por su tamaño máximo, demasiado reducido y cierta fragilidad. Pero no había otro banco para enrocamiento en las cercanías del emplazamiento. Como resultado, hubo una reunión clave en el Instituto de Ingeniería en la que participamos Marsal, Alberro, Reséndiz, tal vez alguien más, y yo, en la cual, bajo la conducción del profe, se decidió incluir en el respaldo de aguas abajo unas chimeneas de aluvión con delantal para facilitar el drenaje de esa parte de la presa. Un día recibí un fuerte jalón de orejas del profe frente a toda la plantilla de ingenieros de la obra cuando la visitó en época de lluvias y no habíamos colocado arcilla en el núcleo durante varios días porque estaba pasada de humedad. Tendíamos el material en banco para que perdiera agua, pero pronto la lluvia echaba para atrás nuestros pálidos avances. Me dijo que me mandaría a la escuela de nuevo, pues no había aprendido nada, que en las zonas húmedas del país los préstamos de suelo residual, que era el caso, tenían un contenido de agua de 2 a 6% superior al óptimo y que es antieconómico intentar secarlos. Página 306 de su libro. Ese era su estilo, no bien visto por muchos colegas. Te digo a ti, Juana, para que me oigas, Chana. Y jugué muchas veces el papel de Juana, pero aprendí a no incomodarme, sino más bien a aprovechar la lección,
aunque hubiera sido dada sin siquiera una pizca de toque pedagógico. Durante el primer llenado del embalse hubo filtraciones al cárcamo de casa de máquinas a través de los sellos de PVC que debían sellar las dos juntas que dividen los tres cuerpos de la estructura de la casa de máquinas. Marsal y yo estuvimos en el cárcamo con el agua hasta las rodillas para que él viera de primera mano las filtraciones que captábamos en los barrenos perforados en el concreto y diera las instrucciones correspondientes. Como siempre, el profe al frente de todos los ingenieros para intentar resolver los problemas. La tercera y última presa en la que tuve el privilegio de participar bajo la égida de Marsal fue Aguamilpa, un reto muy atractivo para él y para el grupo de mecánica de suelos de CFE que yo encabezaba, pues sería la primera presa de enrocamiento con cara de concreto construida en México desde los años 60 y la más alta del mundo en su tipo. Quien no vivió los años 80 en México difícilmente puede imaginarse una década perdida, pero eso ocurrió. Prácticamente no hubo obra pública importante sino hasta el final de esta, cuando se inició la construcción de Aguamilpa y Zimapán y otras obras de infraestructuras ajenas a CFE. Ese impasse permitió estudiar con mucho detalle presas de este tipo construidas en otros países. Marsal nos mandó al jefe del proyecto y a mí a visitar presas en Colombia y Brasil, unas construidas y otras en construcción. Hicimos pruebas de campo y laboratorio en ese ínterin, incluyendo unos estudios diseñados por él para estudiar el comportamiento esperado de la junta perimetral de conexión entre la cara de concreto y el plinto de cimentación. Fue la primera presa en la que se incluyó un filtro de grava arena colocado directamente debajo de la cara para controlar las filtraciones que pudieran darse entre las juntas de las losas de la pantalla. El diseño de ese filtro fue motivo de discusión con el profe, pero finalmente, yo dándole la razón, él modificó su opinión inicial y acabó aceptando mi propuesta. También había yo aprendido en el camino a no enfrentarlo directamente, ya que él repensaba muchas veces aspectos críticos hasta llegar a tomar una decisión final. Lección en sus términos. Las presas se diseñan con cinturón y tirantes. Las visitas de Marsal a las obras de CFE eran regulares. Prácticamente cada semana lo acompañábamos Castilla o yo, pero principalmente Jorge. Pasábamos por él temprano a su casa y volábamos en avión de CFE al aeropuerto más cercano a la obra. Ya en el viaje se hablaba solo de trabajo y al llegar éramos recibidos habitualmente por el residente y algunos de sus auxiliares. No había que perder el tiempo en desayunos. Durante el recorrido por la obra, el profe hacía preguntas, daba opiniones y apuntaba alguna que otra cosa en una o a veces dos tarjetitas de papel cartón de 12 por 7 centímetros. Comíamos normalmente tarde, continuaba después el recorrido y este terminaba en una reunión en la oficina de residencia de si era visita de un solo día. Si no, a la mañana siguiente continuaba el recorrido y al final el profe, ya a solas con Jorge conmigo, sacaba sus tarjetitas y dictaba el informe que le presentaría al ingeniero Iriart, asegurándose siempre con nosotros de no olvidar ningún aspecto importante y puliendo el contenido y la redacción. Tomábamos el dictado a mano, lo entregábamos a la secretaria asignada por la residencia para mecanografiarlo y volvíamos a la Ciudad de México. Resultaban informes ejecutivos muy bien organizados y redactados que seguramente el ingeniero Iriart apreciaba. Por último, me gustaría decir que a la partida de Marsal, su viuda, Aida Fejer, nos regaló a varios de sus colaboradores algunas pertenencias del profe. Y cuando la planta hidroeléctrica instalada en la presa Comedero fue nombrada Raúl J. Marsal en 1994, la señora Aida nos invitó a varios a la ceremonia en el sitio. Asistimos, entre otros, de Reséndiz, Alberro, Castilla, Edmundo Moreno y yo, además del doctor José Luis Fernández Sayas, a la sazón director del Instituto de Ingeniería. Nunca lo oí hablar mal de nadie, pero tampoco alabar a ninguno. Un hombre íntegro y discreto siempre, que aún ya no estando entre nosotros, seguía derrochando bonomía a través de su viuda. Fue, créanme, un verdadero privilegio ser su aprendiz. Ahora pasaré a presentar al doctor Manuel J. Mendoza López, mi querido amigo. Él nació en Apizaco, Tlaxcala, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Al trasladarse a la Ciudad de México, cursó sus estudios vocacionales y profesionales. Es ingeniero civil egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional,
donde se graduó con la tesis Estabilidad de taludes en suelos, alcanzando la mención honorífica. Obtuvo su maestría en Ingeniería en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde sustentó la tesis Características y esfuerzo de formación de suelos cohesivos compactados, efectos estructurales, bajo la dirección del profesor Marsal. Alcanzó el grado de doctor en Ingeniería dentro del programa de posgrado en Ingeniería, también de la UNAM, con la tesis titulada Comportamiento de una cimentación con pilotes de fricción en la Ciudad de México bajo carga estática y sísmica. Adicionalmente, ha asistido a cursos cortos en universidades de Estados Unidos, Japón, Taiwán y Suiza. El doctor Mendoza es actualmente investigador titular de la Coordinación de Geotecnia en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y profesor del Departamento de Geotecnia en la Facultad de Ingeniería también de la UNAM, con una experiencia de 47 años en la docencia. Ha dirigido 15 tesis de licenciatura, 3 de especialidad, 15 de maestría y 1 de doctorado. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México. Fue subdirector del Instituto de Ingeniería de la UNAM, responsable de las áreas de estructuras y de geotecnia de 2008 a 2017. Y fue asesor en Ingeniería Geotécnica del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, durante 20 años. Fue investigador visitante en el Instituto Geotécnico Sueco durante un año sabático en Linköping, Suecia, y fue investigador nacional 2 en el área de Ingeniería y Tecnología, Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos cortos o conferencias en 10 países. Sus temas principales de investigación han sido los referentes a análisis, diseño e instrumentación de cimentaciones, propiedades ingenieriles de suelos compactados y granulares, comportamiento de terraplenes carreteros y presas, técnicas no convencionales de laboratorio de mecánica de suelos, propiedades estáticas y dinámicas de arcillas, comportamiento y remediación de laderas inestables y mejoramiento masivo de suelos. De estos estudios se han publicado 20 artículos en revistas indizadas, 110 artículos en congresos nacionales e internacionales, 45 capítulos de libros u otras publicaciones institucionales y más de 200 informes técnicos. El doctor Mendoza obtuvo el premio Manuel González Flores en docencia en 1988, mismo que otorgó por primera vez la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos y que instituyó desde entonces para su entrega cada 2 años. Ha participado en la elaboración del reglamento de construcciones para el Distrito Federal y de varias versiones de sus normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones, entre ellas la vigente actual emitida en diciembre de 2017. Participó en la elaboración del reglamento sísmico de El Salvador, Centroamérica, y prestó asesoría para el diseño y construcción de 2 presas en Ecuador. Analizó y diseñó la cimentación de la ampliación de los edificios de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la llegada internacional. Prestó asesoría para el diseño y construcción de las cimentaciones para proyectos tales como el Viaducto Bicentenario, la línea 12 del metro, la autopista norte, la Supervía Poniente y la autopista Urbana Sur. Fungió como coordinador técnico de los trabajos de asesoría geotécnica que brindaba el Instituto de Ingeniería UNAM para el diseño y construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el lecho del antiguo lago de Texcoco. Es el coordinador técnico por parte del Instituto en la elaboración para la CFE de la sección B, Geotecnia, y la sección C, Estructuras, del Manual de Diseño de Obras Civiles. Esta colección reúne a la fecha 33 capítulos terminados de estas secciones, de los cuales la plataforma Amazon comercializa ahora 24 a nivel mundial. Adelante, don Manuel Mendoza. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un privilegio dirigirme el día de hoy para exponerles en esta 9ª conferencia en honor del profesor Marsal el título Tezontles o escorias volcánicas del Valle de México, génesis, propiedades ingenieriles y usos en construcción. Para los nacionales, hablar de tezontle es de lo más común, sin embargo, posiblemente no lo sepan algunos.
es una palabra náhuatl que proviene, que significa piedra volcánica de color rojo oscuro y se deriva de tetl, piedra, y tzotli, que quiere decir mucho o mechón de cabellos o manojo de hierbas. Es un término obviamente muy local y esto también en explicación del término para quienes nos escuchan allende fronteras. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. ¿Sí? Tú eres, es a Luis. Me dice que sí. Bueno, pues empezaré dándole las gracias a Luis por su presentación y por la muy certera visión que nos mostró el día de hoy de la forma de ser del profesor Marsal. Entonces, Luis lo tenía al final, pero estoy dando entonces al revés y no cabe duda que los últimos serán los primeros. Mi agradecimiento sincero, mi estimado Luis. Quiero, por otra parte, empezar agradeciendo a la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, perdón, de Ingeniería Geotécnica, me quedé todavía en el siglo pasado, a su mesa directiva del 2019-2020 y a su comité organizador de la 30ª Reunión Nacional. En particular, quiero agradecer al doctor Moisés Juárez y a Ricardo Ortiz, quienes me hicieron favor de invitar. Por otra parte, quiero agradecer a mis colegas del Instituto de Ingeniería, los ingenieros o doctores Efraín Obando, Gabriela Obinet, Alexandra Osa, Norma Patricia López, Eduardo Botero, Osvaldo Flores, Moisés Juárez y Mario Flores, quienes estuvieron en la última etapa del proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y al cual estuvo muy asociado el desarrollo de este proyecto acerca de los tezotles. También quiero aprovecho este momento para extender una felicitación a mis colegas, muy buenos y muy estimados amigos, los doctores Efraín Obando y Alberto Jaime, por la presentación que nos hicieron de la 25ª conferencia Carrillo y la 5ª conferencia CEBAR. Enhorabuena, compañeros. Y créanme que me siento pues muy orgulloso de pertenecer a este selecto grupo de profesionales. Siempre es muy grato recordar a mis maestros y con mayor razón hoy que nos reúne, pues aunque sea a distancia, recordar a uno de ellos, al profesor Marsal, un hombre probo, como nos ha descrito Luis, un hombre probo y visionario que mucho hizo por el país y que nos dejó un gran legado en términos técnicos. En esta lista de profesores, pues a lo mejor debería yo empezar desde mi profesor Agripino de la secundaria de matemáticas y pasar por Luis López Lira y Salvador Padilla Alonso en mi tránsito por el Politécnico, pero aquí solamente he señalado a los de la última etapa en el posgrado en la Universidad Nacional. Por último, quisiera mencionar a mi grupo de trabajo, gente muy comprometida, jóvenes ingenieros bien preparados, que nos han ayudado mucho a reunir la información a la que voy a referirme el día de hoy. Pasemos entonces, estos fueron los temas que quisiera comentar con ustedes. Platicaremos de la génesis de los tezontles, los usos que se le dan, sobre todo, pues desde luego en el aspecto que nos interesa más, que es el de la ingeniería geotécnica,
materiales de construcción fundamentalmente, entendiendo que también tienen muchos otros usos en otras áreas de uso humano. Platicaremos sobre las propiedades índice muy particulares de estos sui generis materiales. Platicaremos prácticamente todas las propiedades mecánicas de estos, y de lo que les mostraré, pues haré algunas conclusiones. Para todos nosotros, en el altiplano central, nos es muy familiar siempre estos conos volcánicos, y pues, ¿qué más que un maizal? Así que creo que esta bella pintura de Gerardo Murillo, el doctor Atl, nos muestra mucho yo diría, de la síntesis de lo mexicano, de nuestro paisaje muy cercano, y que pues predomina también en los alrededores de la Ciudad de México. Entonces nos vamos a referir fundamentalmente al Valle de México, no tanto la cuenca, sino precisamente lo que está en la parte cercana a la parte plana, digamos, del valle, y que da fundamentalmente los materiales a través de esos conos volcánicos, del material que llamamos tezontle. Entonces, surge precisamente del eje neovolcánico en donde abundan estos tezontles. Se dice, leí por ahí, que por lo menos han hecho un recuento de por lo menos unos 200, 220 conos volcánicos en el Valle de México tan solo, aunque también se reconoce que la mayor cantidad de tezontle que se tiene a lo largo de este eje neovolcánico que cruza de costa a costa es sobre todo en el estado de Michoacán. Los tezontles surgen precisamente de la explosión, de la erupción volcánica que se genera, y que al hacerlo se liberan los volátiles, fundamentalmente vapor de agua, dióxido de carbono, en el momento de la erupción, en magmas que son relativamente poco viscosos y que permiten entonces la nucleación de esas burbujas, que al liberarse producen erupciones no tan violentas, de tipo estromboliano entonces, y que generan por ello conos relativamente de poca altura, y que se forman pues de manera muy simétrica. Muchos de ellos son muy en forma de cono, casi con planta circular. Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello. La característica es que tienen una textura en donde precisamente mezclada ese magma captura, mantiene ocluidos esos gases que finalmente forman burbujas, y que entonces una de las características muy peculiares de los tezontles es que pues no son ni con mucho los materiales que nos presentan, por ejemplo, los acarreos aluviales, en los que son, pues, por así decirlo, sólidos, y sus superficies incluso lustrosas, brillantes, lisas. A diferencia de esto, como ustedes ven ahí, tienen una textura verdaderamente con filos, como resultado de la rotura que en un momento dado se tiene de esas burbujas, y que dejan al descubierto verdaderas partes filosas de sus bordes. Los colores van del negro al rojo. El color fundamentalmente se debe a la oxidación que se produce, sobre todo a muy altas temperaturas, y tan más altas serían lo más rojo, precisamente de los óxidos de fierro,
que muchos contienen estos magmas que producen estos tesontles basálticos o escorias volcánicas basálticas, en donde predomina fundamentalmente los ferromagnesianos y tienen relativamente poco contenido de sílice. Esto aquí lo mostramos, en donde, como comento, lo constituyen fundamentalmente minerales máficos, en tanto que los félsicos serían los que producen también en algunas ocasiones materiales ligeros, como son la piedra pómez, por ejemplo. Tenemos en la ciudad múltiples y muy bellos volcanes. Lo que tienen ustedes a la vista es la Sierra de Santa Catarina al oriente de la ciudad, y precisamente uno de esos 6 o 7 volcanes que constituyen esa Sierra de Santa Catarina será motivo de algunos resultados experimentales, dado que ese fue el material que utilizamos para la construcción de tramos de prueba en el malogrado aeropuerto en Texcoco. Eso se refiere al cerro y banco de materiales de Jaltepec. Sin embargo, vean ustedes ahí un bello panorama de ese volcán de Guadalupe o del Borrego, y a su mano derecha otro volcán de doble cráter, incluso, como ustedes aprecian, que pasa al pie la autopista a la ciudad de Puebla. La Caldera se llama. Entonces, los usos, como ya adelantaba, pues son fundamentalmente el empleo de este material, que al explotarlo con equipo, con maquinaria muy ligera, como este trascabo o cargador frontal, pues produce un material granular que es muy útil y que, como vamos a ver, una de las características es su ligereza. Sin embargo, quiero insistir, y ya tendremos oportunidad de mostrarles, que no todos los tesontles son tan ligeros como, o sea, que tesontle no es sinónimo de que todos son ligeros. Sí, entonces, son materiales que tienen amplio uso, sobre todo como su base de caminos, por ejemplo, dado que incluso, como les voy a mostrar, pues cumplen y satisfacen las especificaciones que al respecto, por ejemplo, dicta SCT. Entonces, los usos que se le dan a ese material, y de hecho, pues estaré mostrando incluso, y me estaré refiriendo en lo sucesivo a algunos materiales precisamente que nos dieron oportunidad de trabajar con ellos alrededor del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. Entonces, se utilizan mucho como plataformas de trabajo. Yo diría, si somos honestos, es que si bien en el aeropuerto teníamos un material arcilloso, muy compresible, poco resistente como terreno de cimentación, favorablemente teníamos, por otra parte, un material maravilloso. Yo así casi que lo calificaría por sus propiedades mecánicas, que fue entonces la otra contraparte, y que pues en gran medida propició el avance de lo que hasta entonces, hasta el momento en que fue cancelado, estábamos avanzando y avanzando muy bien. Y ese es entonces un reconocimiento que yo quisiera expresar para mis compañeros, mis colegas que pues me acompañaron en esa ardua labor de dar apoyo técnico, geotécnico, a los proyectistas, la mayor parte de ellos extranjeros. Entonces, ahí se usó mucho como plataforma de trabajo. Puedo asegurarles que no hubo un vehículo que pudiera entrar, así fuese ligero, sin una capa de tesontle.
También se usó en la protección de taludes, por ejemplo, en la foto de mano derecha superior. Se conocen los usos que tiene como rellenos para zanjas drenantes, y en su mano derecha inferior tienen ustedes un relleno estructural para una de las soluciones que utilizamos y de la que me voy a referir más adelante. También hay que reconocer que los tezontles, cuando tienen cierta mayor litificación, pues lo que sería más bien un basalto vesicular que no un tezontle, pues ha sido un material excelente de construcción, incluso muy atractivo por el color. Y así, pues así fue construido el Templo Mayor, en donde en esta visión artística de Claudia de Teresa nos muestra algunos de los detalles que ya nuestros antepasados practicaban. Creo que ilustra bien mucho de la herencia que los geotecnistas tenemos, lo que construían los aztecas. Véase ahí que están construyendo por capas, tezontle en la parte central, en la parte frontal, y son ejemplos de lo que ustedes también ven en los vestigios, en las ruinas ahora del Templo Mayor. Se tienen ya esos bloques de basalto vesicular y tezontle, y compactándolo con impactos, vibrándolo, para generar esas pirámides. Por otra parte, y eso se ve muy claramente con las capas de las diferentes pirámides, se ve muy claramente su idea de construir por etapas. Y más aún, pues ahora serían lo que ayer mucho se discutía en cimentaciones. Yo distingo ahí pues las inclusiones rígidas, ellos obviamente no le llamaban así, pero esos son precisamente esos estacones que ustedes ven ahí en esa visión artística. Pero yo lo que quisiera señalarles es no que es meramente una visión artística, sino que ahí están, o ahí estaban, porque no sé a qué santa persona se le ocurrió sacarlos de esos estacones hace un tiempo. Bien, regresando entonces a los usos ingenieriles de los tezontles, lo que les muestro aquí es una vista aérea de los terraplenes de prueba que produjimos en la cabecera sur de la pista 3 del aeropuerto. Créanme que las decisiones técnicas que se estaban tomando estaban muy bien fundadas con base en la observación directa y en los análisis teóricos muy amplios, muy acuciosos, de muchas posibles soluciones. Aquí tienen ustedes un terraplén de referencia sin ningún tratamiento, de 60 metros por 60 metros. Aquí tenemos un terraplén piloteado con otro terraplén con inclusiones rígidas. Aquí estaban los drenes con arena, los drenes artificiales, una cimentación compensada, más allá una solución estructural. En fin, utilizamos por lo menos 11, estaba perfectamente estudiada, perfectamente definidos muchas de las acciones que se tomaban, y en todas ellas, incluso por el color, ustedes apreciarán el amplio uso del material de construcción por excelencia en el aeropuerto, que era o es el tezontle. Y de hecho, entonces, esa es la razón en gran medida que originó el estudio de estos materiales en nuestros laboratorios y en el campo. El estudio precisamente para dar soluciones, para soportar análisis de los diseñadores del aeropuerto, sobre todo de las obras del lado aire que le llamamos, que constituyen las aeropistas, las plataformas de aparcamiento y las vías de taxeo. Para que ustedes se den idea, aquí les hago un resumen
de la cantidad de metros cúbicos que se habían tendido, que se habían colocado hasta entonces en la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Poco más de 22 millones de metros cúbicos, que reflejó o que representó pues del orden de 1 millón de acarreos, 1 millón de viajes de estas góndolas con el material que explotaron de por lo menos, hicimos el otro día un recuento de 48 sitios, de 48 conos volcánicos, sobre todo de la parte noreste del aeropuerto. Ahora lo vamos a ver en dónde estamos, de dónde estamos hablando. A fin de cuentas, la solución adoptada para la construcción de las aeropistas fue el de la precarga y el proceso de precarga aunado a linkado de drenes artificiales para acelerar el proceso. La idea que se antoja muy simple, pero créanme que no es tan elemental, no es como dicen por ahí, que pues para sacar petróleo no hay más que hacer un agujero. Aquí implicó todo un estudio, todo un análisis y la observación en el campo para poner el tezontle como una subbase que a fin de cuentas se queda ahí porque es el que está hundido, provocado por el proceso de precarga, y que finalmente pues es muy conveniente un material ligero que produzca poco o bajo incremento de esfuerzo y que consecuentemente, siendo parte prácticamente de la estructura del pavimento, pues tenga buenas características mecánicas. Así que este fue, como he mencionado, un material magnífico, dado que reúne tanto excelentes propiedades mecánicas, como lo voy a mostrar ahora, como un material ligero, de bajo peso volumétrico. Paso a mostrarles algunas propiedades índice. Por supuesto, la granulometría sigue siendo un indicador muy importante. Me referiré a resultados de 5 sitios, de 5 conos diferentes en diferentes partes. Uno de ellos, el de Jaltepec, pues está precisamente en el oriente de la ciudad, en la zona urbana, francamente, de nuestra ciudad capital. Los otros materiales utilizados, ensayados, fueron los de Tepexpan y Cerro Grande. Ahora vamos a ver posiblemente alguna vista en planta para que se ubiquen. Y luego tezontles que genéricamente llamamos rojo y negro, que son ya de los que estaban tendidos en la pista en construcción número 6 del aeropuerto. Los tezontles de Jaltepec, Tepexpan y Cerro Grande, los que ustedes ven aquí, fueron dosificados, esto es, estos 3 tezontles, diseñamos un programa en los que mantuvimos, para comparación de los diferentes materiales, una misma granulometría. Esto es, separamos por tamaños y después los dosificamos siempre para ensayar de la manera más cercana posible la misma granulometría, para no manejar tantas variables. Entonces, esa curva granulométrica, como ustedes aprecian ahí, está y cae dentro de los límites superior e inferior de los materiales aceptados desde un punto de vista de granulometría como subbase según las especificaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso entonces por lo que se refiere a esta curva azul, que repito, se reprodujo para los 3 materiales que ustedes tienen aquí a la vista. Por otra parte, y en una segunda etapa del proyecto de investigación, ensayamos los materiales tal como se estaban tendiendo, porque ahí ya era el objetivo no precisamente mantener la misma granulometría, sino de alguna manera conocer la variabilidad que pudieran tenerse
en los materiales que se estaban colocando a lo largo de la pista. Desafortunadamente, ya no tuvimos mucha ocasión de verlos cubiertos en una buena extensión a lo largo de las pistas por la interrupción de la construcción. Entonces, como dije, previamente se separaron por tamaños utilizando estas mallas, unas mallas de gran tamaño, precisamente para tener materiales suficientes previo cuarteo y homogenización. Aquí tengo en planta para que nos ubiquemos. El rojo es el contorno de lo que es el Distrito Federal. El centro de la ciudad estaría ahí por la R de aeropuerto para ubicarnos. Este es el aeropuerto Benito Juárez. Esta iba a ser la zona del aeropuerto y las zonas entonces de muestreo, el de Jaltepec está aquí, y aquí una zona de San Rómulo que finalmente reúne a los tres materiales que les comenté, de Cerro Grande, Tepexpan y ¿cuál otro? Bueno, esos tres que mostré hace un momento. Por otra parte, en la segunda etapa, como les dije, de la pista 6, están en la zona sur, al inicio de la pista. Se muestrearon 4 zonas, pero a fin de cuentas, dado que no vimos una gran diferencia entre los materiales, se juntaron los de color negro con los de color negro y los de color rojo con los de color rojo. A fin de cuentas, como les voy a mostrar, son de características bien diferentes, por lo que creo que fue conveniente esa mezcla. Resultan esos materiales que se estaban colocando en la pista, gravas bien graduadas, en tanto que el otro, como ustedes vieron la curva azul que pasaba por aquí, se trata más bien de arenas fundamentalmente. Todos estos materiales se compactaron utilizando un proceso de vibración. Lo que les muestro aquí es la variación de los pesos volumétricos secos en las coordenadas a través del tiempo. Hacemos varias observaciones y entre ellas es que este proceso de vibración es realmente muy, muy efectivo, en donde con muy poquito tiempo rápidamente ganan peso, quiero decir, ganan densificación. Como un referente tenemos aquí esta arena de Otay. Los materiales que vienen del noreste son estos, los más pesados relativamente, pero nótese entonces que hay de tezontles a tezontles. Hay tezontles que son realmente muy livianos, muy ligeros, como es precisamente el tezontle negro, y hay otros materiales que son considerablemente pesados. O sea que, como dije, un tezontle no es sinónimo necesariamente de un material liviano, ligero. Estas son las variaciones que se alcanzan en las granulometrías después de algún proceso de compactación. Es muy claro que si en búsqueda de diferentes compacidades, tenemos el hecho de que si se les vibra, por poquito que sea, ya alcanzan cierta compacidad, cierta compactación. Y por otra parte, si nos pasamos de tiempo de compactación, logramos la rotura muy fuerte de los granos. Entonces, siempre el definir esos límites del Emax y el Emin es verdaderamente un problema. Un aspecto que es muy relevante considerar y tener presente es precisamente la porosidad que se tiene en los granos. A diferencia, como mencioné, de los materiales de tipo aluvial, que son sólidos, estos, la característica principal es que tienen esas vesículas, esos huecos, esas oquedades, y que hace que, como se ve aquí, y aquí tomé el ejemplo dado por Chávez, y aprovecho para reconocer
el trabajo que ha hecho la Universidad Nicolaita, perdón, la Universidad Michoacana de Nicolaita, de Morelia, al respecto del estudio de los tezontles, porque estuvimos revisando lo primero que conocíamos de los tezontles cuando se inició el proyecto del aeropuerto y nos percatamos que los esfuerzos en investigación habían hasta entonces sido pues muy reducidos, algunos de ellos precisamente hechos en Morelia. Y algunos otros, me disculpo si los omito. Entonces, una manera de poder manejar y entender esa porosidad de los granos es precisamente reconocer la diferencia que hay en los valores verdaderos de la densidad de sólidos, que como la hacemos tradicionalmente con pignómetro, a otras formas en donde se toman en consideración los volúmenes de aire dentro de esos granos. Y esos dan valores, obviamente, aparentes de esa densidad de sólidos. Entonces, manejando unos y otros, y dependiendo, por supuesto, del proceso que se siga y de los intervalos de tamaños que se escojan, pues obviamente se tienen valores diferentes de esa porosidad intrínseca que le podemos llamar, o bien intragranular, entre o dentro de los granos, no entre los granos, sino intragranular. Otras medidas que usamos para distinguir estos materiales, pues podrían ser es que yo no veo aquí la parte alta, la absorción de agua. Pues vean ustedes en comparación el tezontle negro y el tezontle rojo. El tezontle rojo es apreciablemente mayor su porosidad y a su vez, sin embargo, como ustedes ven aquí, la absorción alcanza valores similares. Pero las densidades aparentes son verdaderamente menores que las efectivas, que las verdaderas, que las reales. Algo que fue muy interesante fue conocer los porcentajes de desgaste en la prueba de Los Ángeles. Vean ustedes los valores alcanzados y que de hecho, pues salvo este tezontle negro, todos los demás cumplirían los porcentajes que acepta la especificación SCT para materiales de su base. Algo que notamos y es interesante es conocer el peso volumétrico según el tamaño de los granos, y hay una tendencia muy clara, bien definida, razonablemente, de reducir el peso volumétrico de los granos conforme aumenta el tamaño. Y eso lo menciono porque parecería que entonces los materiales, cuanto mayor, los tezontles, cuanto más grandes sean su tamaño, más porosos serían y menos resistentes. Sin embargo, para nuestra sorpresa, siguen la misma tendencia que cualquier otro de los materiales granulares que, por ejemplo, estudió el profesor Barzal, y no solamente de grava, sino incluso de enrocamientos. Y es que precisamente, yo diría que al contrario de lo que uno supondría, la experiencia en el laboratorio nos muestra que aumenta la resistencia a la rotura de granos en una prueba de compresión como la que ustedes ven aquí, muy simple, de poner 3 granos y generarle la fuerza hasta que se rompe el primero de ellos. Entonces, cuanto mayor es el tamaño, y a pesar de que se reduce su peso volumétrico, como lo acabamos de ver, aumenta su resistencia a la rotura. Les muestro algunos resultados de las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas, pues empezamos con la más elemental, que fue la permeabilidad. La permeabilidad, este tezontle resulta extraordinariamente permeable, tanto es así que pues nos dimos unos primeros topes porque lo que estábamos
midiendo era casi que la permeabilidad del sistema. Entonces hubo necesidad, y aquí por eso se está ejemplificando con por lo menos 2 entradas. Le pusimos varios suministros para tener la cantidad suficiente, el volumen suficiente para medir el paso del agua. La permeabilidad medida en este permeómetro de carga constante que implementamos para su ensayo nos dio 3.5 por 10 a la menos 1 en 2 materiales muy diferentes. Un material, entonces, repito, extraordinariamente permeable. Hicimos también pruebas de compresión confinada. Les muestro aquí en un odómetro de 39 centímetros de diámetro interior, que también fue compactado, todo esto siempre por vibración, y en donde se aplican entonces esfuerzos conocidos y se registran midiendo con estos LVDTs o con incluso micrómetros la deformación que sufren. Y aquí es lo que están mostrándose en estas gráficas de la deformación unitaria en las ordenadas. Y estos son para los materiales más sueltos. No tenemos una cantidad suficiente de resultados. Debo decir que nuestra pretensión era tener y reunir más información el año pasado, pero bueno, la pandemia que todos hemos estado sufriendo, pues nos impidió tener un mayor desarrollo de pruebas experimentales. Entonces, estos son los valores de la compresión. Aquí, comparando con otro material de San Juan, que fue muestreado, una pequeña muestra que fue extraída de la parte norte de una de las pistas del aeropuerto en proceso. Pero son materiales muy sueltos. Y siempre me quedó la duda de qué tan deformables o qué tan compresibles eran estos materiales. Les muestro aquí en comparación con otras gravas. Vean ustedes esta grava de Langostura o grava de Pilsandarán, pero pues no son tan más compresibles, teniendo en cuenta que, para que ustedes observen aquí, tiene una compacidad de apenas 8%, o sea, este es un material extraordinariamente suelto. 25% ya se asemeja incluso a ciertas gravas de tipo aluvial. Eso nos da la pauta de que no es un suelo tan deformable, tan compresible, obviamente dentro de niveles de esfuerzo pues tampoco tan bajos, porque ya estamos hablando de los 1500, de 1000 a 1500 kilopascales. Paso a mostrarles otra propiedad que fue es la resistencia al esfuerzo cortante, para lo cual utilizamos esta máquina triaxial que nos permite ensayar muestras, y así fueron las muestras compactadas de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura. Lo que ustedes ven aquí es el proceso de la compactación, nuevamente por vibrado. Siempre le tuvimos que colocar una pequeña capa de foamy, de material que nos permitía librar la agudeza o los filos de los tezontles, porque tuvimos varias roturas de las membranas. Les muestro aquí las curvas esfuerzo-deformación en ensayos drenados, y lo fueron porque estaban conectados sus drenes a la atmósfera, y por la alta permeabilidad y dada la velocidad de llevarlos a la falla, por eso consideramos que son ensayos triaxiales y que lo que ustedes tienen a la vista son resultados en términos de esfuerzos efectivos. Entonces, estas son las curvas para una compacidad media a alta, unas curvas pues, con un comportamiento dúctil que nos muestran un pico más o menos poco después del 2% de deformación, y luego con una resistencia residual que cae con cierta consideración. Pero lo más sorprendente, quiero llamar su atención, es
acerca de la envolvente de resistencia de estos tesontles. Observen ustedes la concavidad que exhibe la envolvente de resistencia con ángulos realmente muy altos, en términos, repito, de esfuerzos efectivos. Esa es una de las características que yo he querido insistir, que es un material muy resistente, desde luego con confinamiento. Y que por lo menos estos altos ángulos de fricción ocurren a niveles bajos de esfuerzos y, por supuesto, en la medida que aumentan, esta concavidad se empieza a perder, a alcanzar valores más reducidos del ángulo phi. Este es para otro material, también con la misma compacidad. Se vuelve a repetir la misma historia, son materiales muy competentes, con un alto valor del ángulo de fricción. Ángulo de fricción que ahí está para 3 suelos, para 3 tesontles, en donde, pues como observamos, alcanzan para valores bajos de esfuerzo, 20. Estos son equivalentes a 2 toneladas por metro cuadrado, más o menos, o 3 toneladas por metro cuadrado, pero alcanzan valores de 65 grados. Sorprendente, ¿no? Bueno, pues esos son los datos experimentales. Por otra parte, es muy claro ver que hay diferentes tesontles y eso coincide con la mayor solidez que encontramos en este tesontle de Jaltepec, constituido por granos muy competentes, granos con una alta resistencia, en tanto que otros materiales como este de Cerro Grande, pues tienen del orden de 10 grados menos del ángulo de fricción, como resultado de no estar constituidos por granos tan sólidos. Por lo que se refiere a la deformabilidad, bueno, pues todas estas curvas, tanto de compresión confinada como de triaxiales, nos permiten trazar los módulos de deformabilidad, o lo inverso más bien, de rigidez, para diferentes niveles de deformación o diferentes criterios. Aquí simplemente como un ejemplo, les estoy mostrando resultados de cómo crecen esos valores de módulos con los esfuerzos, con el nivel de esfuerzos, y también pues cómo crecen y de manera sustancial en la medida que alcanzan compacidades más altas. En una etapa subsecuente del proceso del programa de trabajo, hicimos ensayos, en este caso no drenados, pero midiendo presión de poro. Ensayos que requirieron entonces la saturación previa del material, para lo cual pues, se hizo todo el circo necesario para poder asegurar altos valores del coeficiente Bethe-Skenton, en donde pues, se aplicaron primero dióxido de carbono para desplazar el aire, después saturarlos lentamente y después aplicarles suficiente contrapresión para saturar las muestras. Entonces, lo que ustedes ven aquí son las curvas esfuerzo de formación y las líneas punteadas son los valores de la presión de poro. Y esto surgió porque no faltó un comentario por ahí de que podían ser licuables estos tesontles. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de ver y verificar experimentalmente esa posible, si tenía sustento tal argumentación. Vean ustedes aquí, por ejemplo, que pues incluso con valores muy sueltos, con un peso verdaderamente mínimo de 0.88 gramos por centímetro cúbico, sí se tiene una presión positiva, se tiene una curva de esfuerzo de formación que da poca resistencia, pero la presión de poro apenas es positiva al principio y acaba siendo dilatante, tendiendo a valores incluso negativos de la misma. Entonces, conclusión, para nosotros es un material dilatante sin lugar a dudas. Esto lo corroboramos también para estados
sueltos, incluso sueltos, del tezontle negro y tezontle rojo muestreado en la pista número 6. Estos altos valores de resistencia de los ángulos consideramos que están asociados a la dilatancia que exhiben estos materiales, sobre todo que se manifiesta en los materiales compactos y a bajos niveles de esfuerzo. Los valores de ese ángulo de dilatancia que se relacionan con variaciones de volumen son los datos que ustedes ven aquí. Se hizo alguna comparación, en algunos casos razonable, pero hay mucha diferencia. Creo que esto lo tendremos que revisar porque son muy pocas las pruebas que tenemos para poder hacer una conclusión en relación con soluciones propuestas teóricas como la de Bolton. Les muestro aquí los ángulos de dilatancia, lo que ustedes vieron hace un momento para 3 tipos de materiales, con valores pues bastante altos, como mencioné, para bajos niveles de esfuerzo confinante y creciendo en la medida que aumenta la compacidad. Pues llegamos a algunas conclusiones. Debemos reconocer que los medios granulares son un desafío para su estudio, pero que su mecanismo está relacionado fundamentalmente a los efectos entre granos. Sin embargo, pues se complica y son más complejos las consideraciones que se tienen que hacer cuando se trata de tezontles, toda vez que los granos pues tienen una porosidad intrínseca. A pesar de esa porosidad, yo diría que se tienen materiales que desde luego hay variaciones en la solidez que puedan tener cada uno de los granos, pero en general uno esperaría que tuviesen menos propiedades mecánicas y para nuestra sorpresa pues resultan no tan compresibles, muy resistentes y muy permeables. Y eso de alguna forma explica el por qué en la construcción del aeropuerto, para entonces se llevan del orden de 23 millones de metros cúbicos construidos y tendidos. Las propiedades índice resultaron un medio muy conveniente, desde luego granulometría, densidad de sólidos, que nos permite precisamente juzgar la solidez de cada uno de los granos. Eso es lo único que habría que añadir. Sorprendió, como he mencionado, los altos ángulos de fricción y que asociamos a la dilatancia que exhiben los materiales, sobre todo a bajos niveles de esfuerzo y principalmente cuando están en estado denso, compacto. Señalar que pues estamos en un proceso en donde era una visión siempre muy clara del profe Marsal, de que cuando empezábamos alguna tarea experimental sabíamos cuándo empezábamos, pero no cuándo terminábamos. Entonces, creo que este es el caso y tendremos que seguir estudiando ampliamente estos materiales que, créanme, son muy, muy interesantes su estudio por las peculiaridades que he tratado de mostrarles el día de hoy. Antes de concluir, quisiera expresar un voto de agradecimiento y una dedicatoria a mi familia. Quisiera recordar en este momento a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a mi padre fallecido, a mis hermanas, a mis nueras y a mis 3 lindas nietas. Así que pues no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes la atención que me han prestado. Muy buenos días.
Agradecemos al doctor Manuel J. Mendoza López por la presentación de tan interesante tema en la 9ª conferencia Raúl J. Marsal Córdoba. De la misma manera, doy gracias al maestro de ingeniería Luis E. Montañez Cartazo por su participación y lectura de la semblanza de Raúl J. Marsal Córdoba. En este momento, cedo la palabra al doctor Ricardo Ortiz Hermosillo para la entrega del reconocimiento de la 9ª conferencia Raúl J. Marsal Córdoba. Buenos días a todos. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Jesús Mendoza López por su distinguida participación como conferencista magistral de la 9ª conferencia Raúl J. Marsal Córdoba. Tezontles o escorias volcánicas del Valle de México. Génesis, propiedades ingenieriles y su uso en construcción, dentro del marco de la 30ª Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica en modalidad a distancia. Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021. Muchas gracias, doctor Mendoza. Con mucho gusto, Ricardo. Gracias a ustedes por la invitación. También, de igual manera, le haremos entrega por mensajería del obsequio que tenemos preparado para usted. Muy agradecido. Los agradecimos somos nosotros. Muchas gracias. Adelante, Gerson. Nuevamente, gracias, doctor Manuel Mendoza López. Gracias, doctor Ricardo Ortiz Hermosillo. A continuación, daremos un espacio a nuestros patrocinadores, a quienes les agradecemos también el apoyo para la realización de este evento. Bien, pues muy buenos días. A nombre de Gerdau Corsa, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica la oportunidad que nos da para estar el día de hoy aquí con ustedes en lo que es una edición más de la Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica. Yo les voy a presentar quiénes somos nosotros, quién es Gerdau Corsa y cuál es nuestra incidencia en este ámbito de la construcción referente al tema de las cimentaciones. Gerdau es una empresa con más de 120 años de experiencia en el sector acerero. Tiene una capacidad instalada de 21 millones de toneladas anuales y tenemos operación en 10 países del continente americano. Esto nos lleva a tener alrededor de 30,000 colaboradores y ser líderes en el segmento de aceros largos para lo que es el continente americano. Así también, Gerdau es una de las principales proveedoras de aceros especiales para el mundo. Y en lo que respecta a Brasil, se produce y comercializan lo que son los aceros planos y el mineral de hierro. Al ser la chatarra nuestro principal insumo para el proceso de fabricación del acero, pues en Latinoamérica somos el mayor reciclador de este producto. La empresa cotiza en las bolsas de Sao Paulo, de Nueva York y de Madrid. En México, Gerdau Corsa llegó en el año 2007 y actualmente cuenta con 3 plantas productoras de acero y de laminación. Esto nos permite ofrecer al mercado más de 1 millón de toneladas de acero líquido producidas al año, a través de 7 unidades de proceso de recolección de chatarra y de 2 centros de distribución. ¿Qué es lo que nosotros distribuimos o comercializamos en el mercado nacional? Pues tenemos productos para la construcción civil, como son el acero de refuerzo, que comúnmente conocemos como varilla, y lo que son los perfiles comerciales. Así también estamos incursionando ya de 5 años para acá en el ámbito de los perfiles estructurales, y para ello nosotros comercializamos principalmente las vigas IR, en las cuales fabricamos vigas que van en peraltes desde 6 pulgadas hasta 24 pulgadas y con anchos de patín hasta 12 pulgadas. Esto nos permite ofrecer más de 110 medidas en el mercado del acero. ¿Dónde ocupamos estos productos? Pues inicialmente veíamos de manera muy frecuente utilizar el acero estructural en la edificación de las plantas industriales. Sin embargo, con esta versatilidad de producto que tenemos hoy en día,
pues ya los tenemos también en los centros comerciales, en complejos igual comerciales, centros de distribución. Para proyectos de edificios verticales, hoy en día estamos nosotros trabajando esta solución en lo que son zonas urbanas, como es aquí en la Ciudad de México, donde la complejidad y características de los proyectos pues hacen que el acero sea un aliado adecuado para la solución de este tipo de proyectos. Cuando nosotros pensamos en proyectos de infraestructura, podemos también utilizar el acero. Para ello, Gerdau Corsa, al ser un productor de acero, pues no solamente nos limitamos a la fabricación de un acero A992, podemos fabricar perfiles de acero con él bajo la norma ASTM A709, que son aceros especificados para puentes, puentes de claro corto, ya sea de ferrocarril, puentes vehiculares, así también aceros ASTM A588, que por sus características lo podemos utilizar en proyectos donde el tema de oxidación o corrosión son considerados como críticos. En lo que respecta al tema de cimentaciones y específicamente a proyectos de contención, históricamente hemos utilizado el acero estructural en lo que llamamos o conocemos muros Berlín. Estos muros Berlín eran unas obras de contención temporal y lo que nosotros proponemos hoy en día es que este esquema de contención pase de ser una protección temporal a ser una obra definitiva, con lo cual estaríamos aportando al proyecto pues beneficios en lo económico y en el factor tiempo, al tener ya no solamente el muro Berlín para la etapa inicial del proyecto, sino ya quedaría de forma definitiva. Otra de las aplicaciones, refiriéndonos al tema de cimentaciones, pues es la cimentación para proyectos que requieren cimentaciones profundas. Y esto lo podemos lograr mediante el uso de los perfiles estructurales como pilotes de acero. Esta solución, si bien no es nueva, en México lo que nosotros estamos buscando es generar y difundir toda esta información que a lo largo de los proyectos ejecutados en todas las unidades donde Gerdau tiene participación, pues hemos ido generando y documentando diferente tipo de información. Caso de ellos es este, que es una aplicación que se hizo para un complejo industrial. Específicamente fue la ampliación del puerto en Río de Janeiro, en donde se ocuparon alrededor de 2.200 pilotes. Estos pilotes fueron hincados con un equipo hidráulico, en específico un equipo Juntan, para lo cual también se realizaron alrededor de 30 ensayos de pruebas de carga y durante el periodo de ejecución del proyecto, que duró 8 meses, podemos decir que dadas las características y ventajas de este material, pues el proyecto se realizó con 0 accidentes. Son proyectos y ejecuciones muy seguras que nos garantizan que pues todo el colaborador trabaje de forma segura durante la ejecución del proyecto. En lo que se refiere a proyectos en México, hemos trabajado diferentes tipos de proyectos. Uno de ellos es este edificio de uso comercial, el cual se realizó en la Ciudad de México. En este proyecto se ocuparon alrededor de 56 pilotes de 24 pulgadas por 68 libras pie. La longitud de hincado fue de 21 metros y para este proyecto se ocupó un equipo de impacto, en este caso un martillo diésel. En la misma Ciudad de México tenemos proyectos de tipo habitacional, en este caso fue un edificio de 8 niveles, el cual se diseñó con pilotes de acero de 21 pulgadas por 44 libras pie. La longitud del pilote fue de 21 metros y dadas las características del proyecto en cuestiones de espacio, en cuestión de colindancia, de accesos, pues el equipo de hincado fue un vibrohincador de alta frecuencia que nos permitió minimizar al máximo todo tipo de inconvenientes, sobre todo a las colindancias vecinas. El proyecto se ejecutó en 30 días. Así también
no solamente se han trabajado proyectos en la zona centro, hemos realizado ya hincado de pilotes en esta zona de la Riviera Maya. Este es un proyecto de unas villas, un complejo turístico en el cual se ocuparon pilotes de 10 pulgadas por 49 libras pie. En total se hincaron 72 pilotes a 9 metros de profundidad y el equipo utilizado fue un vibrohincador. Dentro de las características de este proyecto, pues es que dada la zona, pues todos los proyectos que se realizan deben de tener sustentabilidad, es decir, un mínimo impacto al ambiente, y el utilizar los pilotes de acero nos ayuda a que el impacto es mínimo o casi nulo, con lo cual fue factible realizar este proyecto con metal. Cuando nosotros hablamos de recimentaciones, no solamente nos enfocamos al tema de edificios. Hay proyectos en los cuales, sobre todo en plantas industriales, pues se realiza lo que son ampliaciones. En este tipo de proyectos ya hemos hincado pilotes y el proyecto que les estoy mostrando es un proyecto de recimentación. Este proyecto es en el Valle de México y el edificio presentaba problemas de hundimientos. En la solución resultó, o en el análisis, nos resultó utilizar pilotes de 10 pulgadas por 19 libras pie con una profundidad de hincado de 20 metros. Dadas las características del proyecto, aquí se tuvo que utilizar un martillo de caída libre. Lo particular que tiene este es que el martillo fue diseñado y construido específicamente para el proyecto. Es una de las ventajas adicionales que presenta el cimentar con pilotes de acero. Podemos utilizarlo nosotros en espacios reducidos, tanto en área como en altura, y no se compromete la seguridad de los trabajos. Parte de la función que nosotros tenemos dentro del área de desarrollo de mercado, pues no solamente es generar y difundir el uso de nuestros productos, sino es también ver la confiabilidad que representa el utilizarlos en los diferentes proyectos que se están empleando. Para ello, se han realizado diferentes pruebas de carga, como lo comentaba yo al principio. Esta prueba de carga se hizo para el proyecto de la ampliación del puerto en Río de Janeiro, en el cual se ocuparon pilotes de 24 pulgadas. 24 pulgadas con un peso de 174 kilogramos metro. La longitud del pilote utilizado o que se utilizaron fueron de 44 metros. Y en este se diseñó una prueba de carga cuya capacidad estaba en las 400 toneladas. Aquí vemos en la imagen que para esta prueba se diseñó un marco de reacción que consiste en utilizar 12 pilotes ligadas con tres vigas. Este ensayo nos llevó a aplicar una carga de 423 toneladas con un desplazamiento de 15 milímetros, suficientes para una prueba o una carga de proyecto admisible de 235 toneladas. Es con esto como nosotros buscamos cerrar todo el esquema de diseño al utilizar los pilotes de acero para proyectos de cimentación profunda. Otro de los productos que nosotros comercializamos aquí en México son las tablas tacas. Estas tablas tacas generalmente han sido utilizadas para protecciones marginales, tanto en ríos como en la zona costera, ampliaciones de puerto, etcétera. Hoy en día nosotros la hemos utilizado no solamente para este tipo de proyectos, sino también para proyectos en zonas urbanas, como es el caso de edificios verticales que requieren cimentación o cajones de cimentación para estacionamientos. Nosotros hemos diseñado y propuesto el uso de tabla estaca para contención de taludes. Aquí vemos dentro de las imágenes proyectos realizados donde se deja la tabla estaca expuesta y lo único que se le aplica es un recubrimiento que vaya acorde con los acabados del mismo proyecto. Así también cuando pensamos en obras de infraestructura vial, hemos ya ocupado tabla estacas para pasos a desnivel, tanto de uso vehicular como para ferrocarril, ya sean proyectos en la zona occidente del país, en la zona del Bajío y en la zona norte de la República Mexicana.
Todos estos proyectos nosotros hemos participado con el tema de estudios de factibilidad y con el suministro del material. ¿Y cómo es que trabajamos esta factibilidad? Pues bien, nosotros como desarrollo de mercado lo que estamos haciendo no solamente es difundir información técnica, no es solamente es mostrar estos casos de éxito del uso de los perfiles de acero tanto en estructura, cimentación o contención de taludes. Lo que hacemos es acompañar proyectos en los cuales, dada la complejidad del mismo y a través de despachos de consultoría tanto de estructura como de cimentación, lo que nosotros hacemos es realizar estos estudios de factibilidad para ver si desde el punto de vista técnico y económico un proyecto de la característica que sea es viable hacerlo o no con estructura de acero. Este estudio de factibilidad nosotros lo presentamos a ustedes como clientes o como constructores para que tengan una alternativa y una opción más al momento de solucionar un proyecto de cimentación o de estructura. Estos estudios de factibilidad desde el punto de vista económico no generan ningún costo para el proyecto. Nosotros como Gerdau Corsa absorbemos el costo que generan las consultorías, pero les aportamos a ustedes información en cuestión de costos y volúmenes de material y así ustedes puedan tener una alternativa más en la solución de sus proyectos. El equipo de desarrollo de mercado está conformado por 5 personas. De ellos ustedes pueden contactarnos, ya sea mi compañera Alejandra, mi compañero Gabriel, María Alexis, Fernando o a un servidor a través del correo electrónico o de los teléfonos y con gusto podemos atenderles y revisar cualquier proyecto que ustedes tengan, cualquier necesidad de información técnica, toda ella enfocada con el tema de estructuras de acero, tanto para estructura como para cimentaciones. Y los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, en el cual de forma constante estamos difundiendo información, estamos difundiendo todos aquellos eventos en los cuales participamos, cursos, conferencias enfocadas al tema del acero. Pues bien, de mi parte es todo, les agradezco mucho la atención, les deseo que tengan un excelente día y que concluyan con éxito este congreso. Gracias. Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores su apoyo y contribución para la realización de este evento. A continuación, daremos la bienvenida a la Mesa Técnica 1, Caracterización Geotécnica de Ciudades y Regiones, presidida por el doctor Moisés Juárez Camarena, en la cual se presentarán los temas: propuesta preliminar de zonificación geotécnica de la zona metropolitana de Guadalajara, génesis y mitigación del agrietamiento del subsuelo en el suroriente del Valle de México, uso de imágenes satelitales para estimar la subsidencia, contribución a la actualización del mapa del hundimiento regional para el Valle de México, evaluación del mecanismo de agrietamiento del suelo en el sur oriente de la Ciudad de México mediante exploración geotécnica profunda y análisis numérico del comportamiento sísmico del subsuelo en presencia de grietas. Para ello, podrán ingresar desde la página web del micrositio del evento. Una vez que termine la mesa técnica mencionada, los invitamos a que se conecten nuevamente con nosotros para el homenaje in memoriam y la ceremonia de clausura, donde estará con nosotros el ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC. Gracias.